El poder no se tiene, sino es que a tal persona tiene el poder, Ujú. sino el poder se Se ejerce, ejerce. siempre el poder se ejerce. Si es que uno no ejerce el poder es porque no está ahí nada más. Ah, ¿Sí? Las relaciones de poder se dan porque hay un ejercicio de ese poder. ¿Sí? Se puede ver, ujú. no sé, en la opresión de la religión o en la idea del machismo, por ejemplo. ¿Sí? Pero también Claro. ahí uno puede ver el contrario, ¿no? Que es, en cambio, la resistencia, o sea, la dirección del poder de otra forma. Si las mujeres dicen, no, no, pues no puede ser así. Bienvenidos a este nuevo video podcast de Educación al Desnudo. Mi nombre es Eric Jara y en esta ocasión nos encontramos con un ex profesor, ahora un muy buen amigo, que siempre ha estado pues atento con todas las personas que le creemos, le estimamos. Él es Nicolás Rojas y como lo he señalado nos acompañará y tendremos una conversación pues que seguro será de su agrado. ¿Qué tal, Nicolás? ¿Cómo está? Hola, Eric, ¿qué tal? Muchas gracias por la invitación, sobre todo, ya sabes que siempre para hablar de estas cosas, de filosofía y discutir, yo encantado de la vida cuando quiera. Muchas gracias, Nicolás. Eh, yo recuerdo que cuando estábamos en la construcción de todo este proyecto con mis amigos de Educación al Desnudo, eh, estaba en la mente, estaba ahí en la cabeza que no, Nicolás nos tiene que acompañar fijo, fijo, porque, bueno, o sea, lo señalo desde mi punto de vista, ¿no? E igualmente para comentar a las personas que nos ven y nos escuchan. Nicolás fue nuestro profesor de universidad en, creo que era quinto ciclo, ¿no, Nicolás? Sí, sí, Creo sí. ya, quinto ciclo. Y bueno, desde mi punto de vista, desde mi visión, yo venía en un sistema educativo, escuela, colegio muy cuadrado. En la universidad igual, muy cuadrado, quizás hasta un poquito más, pero un día llegó un profe y no en la cuestión de alabarlo como tal, como el Mesías, sino como una persona que nos ayuda a liberarnos, llegó al aula y nos empezó a hablar de algo que nunca ningún profesor se había atrevido, quizás porque no conocían o no se atrevían, ¿no? Por el temor que trajo igualmente a Nicolás algunos conflictos de ley, que todavía se acuerda de todos esos conflictos que se había encontrado, especialmente en esos ciclos en el que había dado clases. Totalmente, sí. Porque cuando ya vamos a hablar, ¿no? Cuando Ujú. uno le hace resistencia al poder, Sí, busca todos los medios para poder permanecer en el mismo, ¿no? Y es interesante porque yo, o sea, me pasó eso porque tenía miedo y no sé si usted se acuerda, una vez estábamos tomando café ahí en la universidad y yo le había preguntado que, o sea, qué hacer, ¿no? Porque tenía un miedo, el miedo de dejar todo ese esquema cultural, todos esos esquemas de aprendizajes en relación a la familia, religión y más, que, que al momento de plantearte esas dudas, tienes miedo, ¿no? Y Nicolás me había mencionado, me había dicho una vez, no, o sea, tú estudiate todo lo que quieras de filosofía, pero hazte como un nicho, hazte como un espacio donde tú guardas todas las cosas que has venido aprendiendo y te sales, lees lees que Dios ha muerto y luego te regresas a tu mundo religioso. Y luego sales a Marx y luego te regresas y poquito a poquito. Pero el problema era que salías, pero al momento de regresar ya no querías estar en el espacio donde te encontrabas y existían conflictos. Entonces, a mí sí me gustaría resaltar en esta oportunidad, decirle, Nicolás, que como profesor con nosotros hizo un muy buen trabajo y yo, o sea, hasta el día de hoy, y creo que durante lo que quede de vida, creo que le estaré muy orgulloso por acompañarme en esta ocasión y sobre todo por esos aprendizajes que usted nos dio, que seguro usted, seguro debe sentirse orgulloso de todo su labor como profesor. o sea, la verdad, te diría que no, yo nunca he estado seguro.
O sea, yo no creo que, no llego y digo, ah, soy un súper ruso, qué bueno que estoy dando clases de mucho Ujú, más, sino creo que para mí siempre ha sido algo que me apasiona, que me gusta mucho. Y claro, dejando de lado, ¿no? El sentido de la idea vocacional y a cualquiera lo de estas romántico y cosas, todo eso, claro. claro, sino era una cosa que a mí siempre me encantó hacerla. Ujú, Y claro, yo por suerte tuve una formación y por suerte tuve un lugar donde lo importante era aprender a pensar por ti mismo. A ti tomar tus decisiones, no solo intelectuales, claro. sino de la vida en general. Ser responsable con lo que haces y con lo que dices. Entonces a mí siempre me pareció una irresponsabilidad no hablarles franca y directamente a los alumnos. Obviamente muchas veces también a ellos no les gusta, porque claro, no estás acostumbrado a que vengan y te digan, oye, esto no es así, esto no sirve así, esto no funciona así. Claro. Y claro, eso causa rencillas, causa conflictos y a Una veces, historia, ¿no? Una historia tan, tan hasta difícil de afrontarla, creo. claro, claro, obviamente. Entonces, después yo entiendo que muchos profesores no se quieran jugar el cuello, ni mucho menos haciendo ese tipo de cosas en clases, porque es mucho más fácil pasarles a la mayoría y tener mm, un sueldo que te asegure tu supervivencia también, Ujú, ¿sí? claro. Que es lógico, ¿no? Ujú, Pero, o sea, yo, por la forma, si no es que quiera dar una lección de moral, ni mucho menos, sino por la forma en la que yo soy, claro. nunca he podido ser menos, no sé, Ujú, directo, por decirlo así. ujú. Entonces, claro, yo creo que eh, lo máximo que yo puedo hacer es intentar que los alumnos que quieran puedan empezar a pensar por ellos mismos. No que piensen lo que yo pienso, sino Que duden. ajá, que digan, oye, tal vez incluso tú estás mal, a ver, ya, pero bueno, fórmate entonces para que me digas por qué estoy mal. Claro. Sí, ya, hazlo, o sea, Para que se reflexiona. pueda debatir. Y claro, porque si no, ahora estamos en un espacio donde, claro, la crítica es una mala palabra, el debate es una cosa que si no es constructiva, entre comillas, no sirve. Claro. Y tú dices, no, pues sí el mundo es un escenario de conflicto, pero justo hay que aprender a vivir en esos escenarios de conflicto que a veces son irresolubles. Claro. Si no, no todo puede solucionarse tal cual. Y justo eso es yo lo que creo que te lleva a continuamente tener que avanzar y no quedarte en un espacio donde dices, ah, ya, esto es. O Yes. sea, ya Ujú, sé esto, aquí me quedo, qué chévere. claro. Pero, Sino como, o sea, bueno, yo lo decía por la intención de, para nada, aumentar el ego, ¿no? Pero en ese aspecto de que, o sea, creo, si el objetivo era que nos quitemos las gafas, los lentes con los que mirábamos la realidad, pues seguro lo logró, porque, o sea, desde ahí recuerdo que ya cuando todo esto, el ciclo se había acabado, estaba yo estaba en un conflicto muy difícil de saber y ahora qué estudio, y ahora que, o sea, vale algunas cosas que se aprenden en la universidad, ¿no? Pero hay algo más, siempre hay algo más, algo que necesitas profundizar. O sea, si ya te metiste al mundo de la duda, al mundo de la filosofía, necesitas profundizar. Y ya no estaba ese profesor que, que te decía, oye, duda, porque dudar es la mejor forma para aprender. Entonces, bueno, básicamente ese fue todo el impacto que usted tuvo sobre mí y seguro también sobre algunos de los compañeros. Pero ya más o menos para ir profundizando un poquito más, eh, me gustaría hacerle como una lista de preguntas para que las personas que nos ven, nos escuchan, le conozcan un poquito más. Eh, ¿Quién es Nicolás Rojas? yo creo que esa es la pregunta más tramposa que uno te puede hacer. Por eso mismo. Claro, o sea, porque si no, cuando alguien te pregunta quién eres, eh, creo que es una pregunta que no tiene respuesta directa, ¿sí? O sea, y no te voy a poder tal vez dar la respuesta que quieres, porque el preguntar quién eres es muchísimas cosas. Ujú, Y segundo, porque es una pregunta
como decía yo, tramposo en el sentido en el que, ¿cómo sería posible autodefinirse? Y ahí lo máximo que uno puede hacer, y que, como te digo, es un callejón sin salida, es empezar a dar una serie de características propias y decir, no, es que yo soy profe o mido tanto, tengo tantos años, estudié tal cosa, me gusta hacer estas cosas de acá. Y yo creo que ni lo uno ni lo otro, ¿no? Es que por el mismo hecho de que ser es cambiante, ser es algo cambiante y no Eh, puede ser estático, ¿no? claro, y además que muchas veces hay este enorme espacio inconsciente, ¿no? Yo puedo decir mil cosas de mí, pero de ahí la otra gente tal vez me ve y dice, oye, no, esto no tiene nada que ver, o no, no, yo no veo esto de acá, o no sé. Diré así, yo creo que, por ejemplo, de las cosas que yo siempre digo y todo el mundo me dice, qué mentiroso. Digo, yo creo que yo no sé casi nada. Y la gente cree que es una humildad falsa, por Ya, ejemplo. Y digo, no es una humildad falsa, es cierto, sí. Veo todos los días 20.000 libros aquí en la compu, en todo lo digo, chuta, oye, qué bestia, no sé nada, literal, no sé nada. como Sócrates, digo. Y ya, sí, hasta cierto Mm, punto, si quieres así de la, claro, sí. O sea, es eso, ¿no? Decir, sé unas cuantas cosas y con eso me he dado cuenta de que hay tantas cosas que igual no sé. qué bueno, no sé. Claro, entonces, por ejemplo, pero claro, esto para definirse a uno mismo es bien Es complicado. Yo, complicado. Sí, tal vez ahí lo máximo que diré es eso, que te digo, soy una persona a la que le gusta aprender mucho y le gusta enseñar mucho. chévere. ¿Y en qué está ahorita trabajando? Mm. Eh, y justo por esto mismo, por este tipo de cosas, ¿Ya? eh, ando metido en 20 cosas. Entonces, ahorita estoy haciendo cursos virtuales, sí, para la ONU, ¿no? La Organización de Naciones Unidas. También estoy haciendo un proyecto para crear videojuegos. Y aparte de eso, trabajo diseñando y haciendo páginas web o sistemas web también. Entonces, es como Claro, mis y cosas esas diarias. serían las actividades, ¿no? Y Ujú. como tal, podríamos decir que tiene tiempo libre o el mismo tiempo, el tiempo libre es aprovechado en todas estas cositas que nos han mencionado. Eh, digamos, creo que ahí hay una mezcla, ¿no? Ujú, Una mezcla que es como, sí, necesito trabajar. Hay cosas que obviamente no son tiempo libre. Si alguien me dice, es una página de una pizzería. Bueno, la hago, pero no es tiempo libre. sí, Pero también, por ejemplo, en todo esto de la creación de juegos o la creación de las cosas para las Naciones Unidas, también hay una mezcla porque hay cosas ahí que a mí me gusta aprender. Entonces, que puedo hacer las dos cosas, trabajar en eso y dedicarle parte de ese tiempo a hacer las cosas que yo, por ejemplo, he aprendido muchísimo haciendo los cursos estos de migración y violencia. ujú, Entonces, sí, sí, yo creo que hay, digamos, hay tiempo hay libre en tiempo el libre. sentido de pensar el tiempo libre como esa actividad de reflexión que te permite seguir aprendiendo, Claro, porque se ha ese cambiado espacio. mucho la cuestión, la comprensión del tiempo libre, ¿no? El tiempo libre para, yo qué sé, ponerte a ver Facebook, Claro, videos sumamente consumistas de YouTube y ya, pero no el claro, tiempo claro. libre como la utilización para el desarrollo de uno mismo, la ampliación de la cultura, entonces, claro. ¿Y cómo Exactamente. es Nicolás cuando está triste y cuando está enojado? Ver, digámoslo así. En eso también es así. Soy como Hulk en esas cosas. Yo siempre estoy enojado, pero es como ya mi estado natural. Lo natural. Sí, sí, pero am, creo que es también en ese sentido, porque como decía Derrida, no estoy en desacuerdo incluso conmigo mismo. Entonces, Ujú. estoy siempre como cuestionándome si será, está bien, hará, no sé. Y claro, eso muchas veces también me ha llevado a exteriorizarlo. Entonces, como dice la gente, "Oye, pero ¿por qué no te gusta nada? ¿Por qué siempre estás como enojado?" Y digo, no estoy así como enojado, sino que ya, pues soy crítico. Esas cosas, mi vida, digamos, sí me ha llevado a ser así como
crítico. Ujú. Y creo que en cambio, tal vez como las felicidades más grandes, y esto también, no sé, eso, Claro, que y dirán, el que dirán, claro. es entender algo que no entendía. Ujú. Creo que eso está en mi cabeza y de repente un día sentarte y después de mucho tiempo decir, "Ah, esto es lo que está diciendo Husserl, oh, así, y a veces pasa, ¿no? Me pasa, Ujú. estoy así, tengo que escribirlo porque la siguiente semana ya no me acuerdo. Claro, Tengo claro, que, chuta, ponerlo ahí, revisarlo, hacerlo. Y esto creo que a mí eso me ha generado como la capacidad de poder aprender de todo el mundo. ujú, O sea, claro, y claro, y sentarme y discutir y debatir, y claro, y ver si es que el otro me puede enseñar, sí, bueno, ¿cómo puedo aprender de ti? Porque eso a mí me genera pasión, ¿no? Genera felicidad. mi felicidad, claro. Ah, entonces, ¿para qué preguntarle la felicidad para usted? Sí, hasta el aprender creo que ese conflicto que uno tiene y cuando logra satisfacerlo porque llegó a comprenderlo a determinado autor, pues causa una felicidad trabajada, no, no simple, no, no mínima, sino algo trabajado. Y bueno, una, una, un pequeño paréntesis ¿no? Para dentro de esta lista de preguntas. Solo tiene tres opciones o menos, ¿ya? No, 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 no Vale. más. Puedes decirme solo uno, dos, tres, pero no más. ¿Qué libros marcaron su vida? Chuta, Qué difícil, ¿no? qué difícil. ¿Cuáles son? Así como tus preguntas son tramposas, yo también responderé de la misma forma. Ya. Por ejemplo, uno de los libros que marcó mi vida es, ¿cómo se llama? El alquimista de Paulo Coelho. Entonces Ya. dirán, ¿cómo el ¿Cómo? alquimista, Nicolás? Por Dios, es Paulo Coelho. Diré, sí, porque ahí veo, por ejemplo, la conjunción de todas las cosas que yo creo que están mal. Ya como Entonces que le digo, motivó a digo, una qué crítica. terrible Ah, Dios, o sea, ¿cómo hemos llegado a esto? O sea, ¿cómo podemos decir que estos tienen respuestas para lo que sea? O sea, obviamente, como no me das más opciones, justo ya escogemos, no sé, el alquimista, pero de ahí hay todo el conjunto de libros de superación personal y que dices, por Dios, ¿no? Sí, o de lo- New Age, no los sé, ya. 5 pasos para conseguir la felicidad. El favorito, creo. Exacto, exacto, el Ujú. secreto, El no sé. secreto. Yo Ya. creo que eso, por ejemplo, me ha marcado profundamente porque siempre he buscado la forma de que las cosas no sean banales, Mm, de profundizar y de realmente poder pensar y mostrar que las cosas son complicadas, ¿no? claro. Y como esas cosas complicadas merecen sentarte, reflexionar, escribir, dialogar, Ujú, ¿sí? Si no, no terminas entendiendo nada, ¿no? Es claro. como el chiste sí, seguramente alguna vez ustedes les conté, que es ese chiste de Einstein, en ¿Ya? ¿Cuál? el que le preguntaba, ¿no? Que venía el alumno y le decía, profesor Einstein, quiero entender la relatividad, pero no la entiendo. Entonces el profesor Einstein ya hacía el pizarrón y le explicaba. Dice, no, no, pero qué complicado, no, no estoy haciendo, no, no entiendo. Puede explicármelo, pero más sencillo. Ya el profesor Einstein borraba y volvía a explicar la mecánica newtoniana. Y el alumno decía de nuevo, oiga, pero no, no, chuta, bajemos un poco más. Entonces sí, esto se repetía 2 o 3 veces y al final el alumno decía, oh, profesor Einstein, usted es maravilloso, ahora entiendo. Y este regresaba y le decía, qué bueno que has entendido, pero esto no es la mecánica cuántica, esto no es Ahora la sí. relatividad, perdón, porque la relatividad es algo complicado. Entonces, claro, a la final, ese es el punto, ¿no? O Ese es sea, el punto. que si bajas y diluyes y diluyes y diluyes, te Ujú, quedas en la superficialidad que a la final no te dice nada. claro. ¿Sí? Es lo que el alumno a veces quiere oír y Ujú, claro, esto no es lo que significa, no sé, claro. enseñar. Para poder aprender necesitamos entrar en un conflicto cognitivo que de ley nos va a poder ampliar el conocimiento, ¿no? Ujú, Ujú. totalmente.
Yo creo que por eso mismo, yo creo que una de las cosas que me hizo replantearme mucho, 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 eh, fue leer El Capital de Marx. El Capitán de Marx. Sí, el tomo uno, El Capital de Marx, me parece una obra así increíble, increíble, desde muchos puntos de vista, escapando de ese marxismo ortodoxo, que economicista, ¿no? Ujú. Sino ya el Marx más filosófico. Desde Eh, poner precio y cómo es todo este sistema, ¿no? Más allá, justo más allá de eso, es, por ejemplo, toda la teoría del valor, cómo Del eso se valor. puede exportar hacia otras formas de pensamiento. Y no es para hacerme promoción ni nada, pero recién acaba de salir mi primer libro. Y justo ahí en el libro se llama Dialéctica de las Abstracciones. Dialéctica de las Y abstracciones. la concepción que tomamos ahí de la forma viene de la concepción de la forma-valor en Marx, a pesar de que estamos Mm, hablando de otra cosa. ujú. Pero así de poderoso ha sido lo que para mí ha significado Marx en la vida. Ah, Entonces, claro, y sí, sin duda me lo voy a leer. Tiene que pasármelo para revisar. Igualmente podríamos mm, poner aquí en los enlaces todo para cómo está el libro, ¿no? Entonces, no, chévere, con gusto sí, sí, sería genial. buenazo, sí, Sería un todo, con honor. todo gusto. Ya sabes que yo en esas cosas no soy. No te digo, está en Amazon en $50. No, De no, ley, no, para chévere, nada. muchas gracias. Entonces, bueno, creo que han sido unas buenas preguntas, medio con trampa, como usted lo ha dicho. Pero, bueno, creo que podríamos dar un paso al tema, al motivo, toda esta razón del por qué nos hemos reunido en esta ocasión. Y ha sido porque, bueno, hemos tenido ya dos podcasts anteriores que, que siempre salía al tema el análisis de cómo son las relaciones de poder, pero específicamente en la escuela, en la educación, porque, porque o sea, todos estos conflictos básicamente creemos, o sea, se ha dicho que, que el sistema educativo como tal tiene problemas por cómo se aplica el poder dentro de la misma. Entonces, por eso le pedí, Nicolás, que nos ayude en esta ocasión, porque creo que podríamos sacar algo súper interesante, algo chévere, que nos ayude a aprender un poquito más a las personas que nos ven, nos escuchan, y sobre todo, pues cumplir con el objetivo del programa, ¿no? Crear esa crítica, esas nuevas visiones sobre la realidad y especialmente en la educación. Entonces, cuando hablamos de poder, hay que saber con qué ojos mirarlos, ¿no? Entonces, a modo general, Nicolás, ¿qué es el poder? A ver, yo creo que para entrar ya en materia, ¿no es cierto? Hay que Ujú. plantear, justo como tú dices, desde dónde lo vamos a mirar. Claro. Y yo, digamos, quiero traer como a la mesa, por lo menos ponerlo así directamente, cuáles son las fuentes en las que yo estoy pensando cuando pienso en el poder. Ujú. Entonces, yo creo que hay que analizar el poder fundamentalmente primero desde Foucault, ¿sí? Que creo que es el trabajo más extenso del poder y que está claro, pero claro, no nos podemos quedar solo en Foucault, ¿sí? Y por lo tanto también creo que tenemos que poner en juego a Roland Barthes, a, bueno, ya vamos a ver tal vez un poquito a Canguilhem, Ujú. a Bourdieu y a Spivak. Son los que a mí más me gustan en esta línea. Y si tomamos la primera idea del poder, normalmente el poder se piensa desde términos negativos, ¿ya? Como una negatividad, Claro. que muchas veces eh, termina en el ámbito jurídico, ¿sí? El poder es una cosa que te dice no, ¿ya? Ujú. Pero claro, esto es insuficiente, ¿sí? Porque pareciera que solamente hay un poder acá arriba que se ejerce Y los demás de tienen manera que cumplir. vertical Ujú. y ajá, y ya fuera, es de eso y ya está. El Estado es el que te oprime, por ejemplo, no sé, o el capital es el que te oprime y entonces ahí está la relación de poder y punto. Pero claro, eh,
yo creo que ahí hay que entrar a la noción de Foucault, ¿sí? Entonces, eh, para ponerlo en términos, ya ir entrando más profundo, ¿no? En términos marxistas, ¿sí? Ujú. Era esto, ¿no? El Estado es el El que, Estado. sí, o bueno, el capital es el que, de alguna manera, ¿no es cierto?, oprime y entonces tenemos que, ya bueno, buscar formas de liberación, X, lo que sea. Pero había esta idea de poder. En cambio, desde la filosofía más liberal, eh, nace en Rousseau, en cambio, como la idea del contrato Del social. contra. Lo que había que hacer ahí es, tú delegabas, ¿sí?, ¿no es cierto?, a ciertos representantes y entonces en esta delegación ellos ostentaban el poder, eran capaces de, por esa delegación de, ¿sí?, Se ya sea entregábamos esa libertad natural. claro, ya sea el monarca o ya Ujú. sea. Claro, Pero claro, ninguna de las dos opciones es suficiente para explicar. Entonces ahí es cuando Foucault da ese paso y dice, claro, no, pues el poder no puede ser solo así, claro. no puede ser solo vertical y de esta manera y ya. Sí, entonces dice, el poder está en todos lados, es múltiple, es cambiante, no se ejerce solo de abajo hacia arriba, sino también perdón, no solo de arriba hacia abajo, sino también de abajo hacia arriba y también de manera horizontal. Entonces no solamente es desde el Estado, Claro. ¿sí? No solamente es desde estos ejes de poder, sino también en todas las relaciones. ¿Sí? Entonces él por eso no habla solamente así como de poder directamente, sino de relaciones de poder. ¿Ya? Claro, y aquí entraría todo esto, lo que sería la familia, los Exacto. amigos, la iglesia, el trabajo. Ujú. Sí, justamente entonces él habla de lo que se llama la microfísica del poder. Ujú. Pues claro, en la microfísica del poder uno puede ver cómo en todos los espacios se dan estas relaciones y que estas relaciones no necesariamente son estáticas. No es, por ejemplo, no es solamente el padre oprime al hijo y ya está. Claro, Hay veces en las que los hijos chantajean a los padres, sí, no sé. O sea, claro. estas relaciones se mueven y son cambiantes. Y estos también, a su vez, como que buscan ejercer poder sobre sus amigos, por ejemplo. Claro, totalmente. Ujú. Entonces ahí uno puede, a veces uno tiene este ejercicio del poder, ¿no? Porque eso también hay que entenderlo. Eso cambia la lógica. Foucault, el poder no se tiene, sino es que a tal persona tiene el poder, Ujú. sino el poder se Se ejerce, ejerce. siempre el poder se ejerce. Si es que uno no ejerce el poder es porque no está ahí nada más. Claro. ¿Sí? Las relaciones de poder se dan porque hay un ejercicio de ese poder. ¿Sí? Se puede ver, Ujú. no sé, en la opresión de la religión o en la idea del machismo, por ejemplo. ¿Sí? Pero Claro. también ahí uno puede ver el contrario, ¿no? Que es, en cambio, la resistencia, o sea, la de dirección del poder de otra forma. Si las mujeres dicen, no, no, pues no puede ser Claro. así. O cuando, de los ejemplos tal vez más clásicos, ¿no? Cuando uno está dando clases y los alumnos no te quieren oír nomás. ¿Qué más espacio para ejercer el poder? O los alumnos se quejan. Ujú. Sí, nomás. O sea, también, entonces hay que ver que hay ese vaivén en el juego del poder, ¿no? Ujú. Claro. Y desde, por ejemplo, todo esto del hecho de ejercer el poder, también viene lo que es el panóptico, ¿no? Dentro de Foucault. Claro. Y yo creo que ahora más que nunca hay que entender la lógica del panóptico, porque, claro, el panóptico se piensa, ¿no es cierto?, como esta cárcel Ujú. que lo que permite es como visualizar, pero primero Vigila. entendamos por qué la idea del panóptico, ¿sí? Cuando todavía tenías una monarquía como tal, antes justo del nacimiento de la burguesía y todo, Ujú. eh, y había las prisiones y las bastillas y todo esto, la idea era que obviamente no podías tú meterle a todo el mundo a la prisión, ni mucho menos ahora tampoco obviamente puedes. Entonces, ¿qué es lo que hacías? Hacías demostraciones públicas del poder. ¿Sí? Claro. Uno puede leer, por ejemplo, Vigilar y Castigar, en las primeras páginas de Vigilar y Castigar se ve eso, de
cómo se mostraba, ¿no? Le ponen a un tipo eh, y le cortan y le amarran a caballos y hacen que se descuarta. O sea, Claro, toda esta, para crear ese miedo, ¿no? claro, exacto, esa teatralidad y demás, Ujú. que no deja de ser menos brutal ni mucho menos, pero para justo decir, Claro, esto te va a pasar sí. sí, Entonces, claro, pero eso es inefectivo en el sentido en que tiene un alcance y necesitas también un aparato gigantesco para lograr que eso funcione. Luego llega el capital, la burguesía, y claro, el capitalismo, ¿qué es lo que busca en todos sus aspectos? Es la optimización de recursos para generar plusvalía, siempre, en todo. ujú, Y entonces, Bentham, ¿no es cierto?, que es el que diseña el panóptico, ujú. eh, él dice, bueno, y entonces, ¿cómo optimizamos? Pues, ¿cómo unos poquitos podrían controlar a muchos? Y él lo que hace es este diseño del panóptico, donde claro, tienes uno o pocos supervisores que de alguna manera pueden ver todos los espacios. Entonces, más bien, Ujú. aquí lo que haces no es un espacio oscuro, cerrado, apartado, sino más bien un espacio claro, donde la luz llega a todos lados, donde nada se puede ocultar. Todos Y son claro, vigilados. de repente dices, uy, siempre me están viendo, ¿no es cierto? Entonces, como siempre me están viendo, si hago algo mal, seguro van a castigarme de alguna forma. Y claro, el problema es que incluso va más allá, porque la idea del panóptico no es que haya un ente rector, el principal del panóptico es el que controla a todos, para nada. Ujú. Es la propia maquinaria, el propio mecanismo se vuelve el ente controlador, pues, incluso de los propios que están ahí vigilando. Claro. Todo el mundo duda, todo el mundo se vigila entre Claro, ellos. claro, Yo creo porque lo que que pasa es que si ya nadie le como que vigila, o sea, como ya están condicionados, ya pues siguen haciendo lo correcto, se están ahí pensando que les vigilan, pero en realidad, y creo que ese es el objetivo, ¿no? Por el mismo hecho capital de reducir recursos. totalmente, claro, justo eso, o sea, el hecho de que te autovigiles, que Claro. tú seas tu propio vigilante. Y yo creo que yendo hacia la discusión en la que estamos de la escuela y demás, yo creo que la escuela hace eso, pues, ¿sí? Intenta Pero que tú seas tu propio vigilante. Pero el problema es que, o sea, en sí en la escuela nos encontramos también el hecho de vigilar, de controlar y de castigar, pero siempre se está dando el hecho de que los chicos, por ejemplo, necesitan de, de ver que son vigilados por un profesor, por ejemplo, ¿no? Claro, pero digamos, la pregunta sería ¿por qué? O sea, Claro, ya dice, sí, la primera respuesta sería porque son indisciplinados, ¿no es cierto? claro. Pero la pregunta tiene que continuar, pues. ¿Por qué La son pregunta tiene que, indisciplinados? y más allá, ¿no? Es, ¿qué es la ¿Qué indisciplina? es? Ujú, ¿Qué es ser indisciplinado? ¿Sí? Entonces yo creo que podemos recurrir tanto a Foucault como a Canguilhem, que significaría ser disciplinado tiende a ser lo normal no, y ser indisciplinado es algo anormal, es una patología, ¿cierto? Eso se puede leer clarito en Canguilhem, en el libro maravilloso que tiene de lo normal y lo patológico. Es, y también en la historia de la sexualidad de Foucault y toda la parte de la locura igual, claro, se puede ver claro cómo estas cosas son construcciones sociales, ¿sí? Entonces, claro, cuando uno dice los chicos tienen que ser controlados, tienen que ser vigilados, porque si no, no hacen tal cosa, porque si no, no llegan a cumplir estas metas o estos objetivos, es, bueno, ¿por qué? ¿Qué son estas metas, estos objetivos y esto que llamamos disciplina o indisciplina? creo Entonces, que, claro, uno ahí se da cuenta de que no es tan sencillo, pero claro, esas cosas se ocultan y se ocultan a través de naturalizarlas.
Dices, ah, claro, lo normal es que vayas, te sientas, aprendas, seas un buen alumno. Ujú, Y claro. claro, total, o sea, tal vez tienes un alumno que no quiere, que se reniega, que todo, Y y tú pasa, sabes que, por ejemplo, y este pasa a ser producto como de análisis de la medicina, ¿no? O sea, no, ujú, es que él es un enfermo, por decirlo así, ¿no? O sea, tiene problemas psicológicos, problemas, yo qué sé. Entonces, por eso, y a mí ahí me sorprende, para mí todavía sigue siendo un acto de sorpresa y por eso yo detesto ir a las escuelas, como vos bien sabes, claro. eh, y como hay dos relaciones fundamentales y súper fuertes que yo creo que, por ejemplo, la propia UNAE no las piensa, no las analiza, que Ujú, son, que en las escuelas hay una cosa que se llama el DESE, entonces, ¿ya? Y que hay otra cosa que todavía existe, que me parece a mí así, no sé, de la policía nazi o de los gulag rusos, que haya alguien que se llame inspector general. exacto. Esto me parece a mí, ¿dónde está? ¿Qué es esto? Y está en la LOI, está tipificado quiénes son y cuáles son sus funciones de los dos. Entonces, como estábamos hablando, hay, hay una cosa que primero, como habíamos dicho, ¿cierto? ¿Qué es lo normal o patológico? ¿Qué es lo normal o lo anormal? O sea, en la disciplina, la indisciplina, ¿no es cierto? Ujú, Pero esto ah, se da a través de un aparataje más complejo, pues. Porque si solo nos quedamos en la idea de que hay un poder y hay una resistencia a ese poder, tal vez podemos pensar que de uno de los dos lados se puede pensar que hay una verdad detrás, ¿sí? Ah, estamos recién porque esto es la verdad y esto no. Pero claro, no puede ser así, porque si no caes en otro espacio eh, dogmático. Entonces claro, ahí lo que Foucault plantea es la idea del saber poder. O sea, estas dos cosas que están completamente ligadas entre sí y que determinan qué es lo válido para esa sociedad en ese momento. Pues claro. como tú dices, por ejemplo, si eres indisciplinado, si pasa tal cosa, tal vez, no sé, eres como yo siempre, toda la vida he odiado el sistema educativo, ¿sí? Ya, Siempre lo he odiado desde el fondo de mi corazón. Eh, pero el sistema de educación, el no el sistema de dar educación. clase, no los Ajá, profesores, no los alumnos. claro, el sistema como tal. Ujú. Ujú, Y claro, por ejemplo, ver la idea de que, vamos a poner el DS. ¿Qué es lo que hace el DS? El DS es tal cual lo que decía Foucault. El DS lo que va a decir es, vamos a analizarle este core, ¿sí? Si tiene estas facultades o si tiene estas patologías. Ah, entonces no, tienes un problema de falta de atención. Ah, entonces hay que corregir esto. corregir. Hay que tomar medidas siempre correctivas. ¿Para qué? Para que te ajustes a los niveles o a los estándares, como que se llamarles de normalidad, Claro, ¿sí? Sea lo que sea que no esté bien, ¿no? Sea lo que sea que no estés haciendo bien. Y claro. por otro lado, cuando esto no pasa al lado de la patología como tal, sino tal vez de la criminalidad, como se Eh, podría decir, tienes a los inspectores, por ejemplo. ¿Qué haces fuera de clases? ¿Qué haces haciendo tales cosas? No, estas horas. Entonces, Pero ahí sería hay, quienes castigan claro, claro, claro. ¿Y cómo se castiga? y cómo. Claro. Entonces, ¿No? O sea, prácticamente ahí se demuestra cómo está el poder, ¿no? Desde la cuestión que es quien legaliza, ¿no? Todo este acto de tener los inspectores, pero también tenemos el espacio donde nos encontramos el poder ya en las relaciones como tal, o sea, cómo ejerce el poder, por ejemplo, un inspector, que muchas de las veces no estaría los actos de él aceptados legalmente como lo plantea el poder también. claro, claro, obviamente, el poder siempre sobrepasa a las personas. Eso es lo que hay que pensar. Claro. Sea, el poder está ahí y cuando te dan el poder lo terminas por ejercer. Esa es una de las cosas más graves. Uno de los actos más difíciles que hay, incluso siendo profesor, y uno se da cuenta como profe, Ujú. es no usar el poder que te están dando, ¿sí? El que puedes ejercer, digamos, sobre los alumnos. Es bien difícil eh, ejercer la menor cantidad de poder posible, pues.
Entonces, yo creo que ahí en ese espacio también sucede lo otro que hemos dicho, ¿no? También, en cambio, se crean esas resistencias, porque los alumnos se resisten y con todo el derecho del mundo, educados de una forma, Ah, claro, amaestrados ujú. a, Es, sí, porque es eso, sí, no, no hagas esto, no hagas el otro, esto de aquí funciona así. Pero claro, el poder tiene estos dos espacios. Por un lado es la negatividad, pero también tiene un enorme espacio productivo. Porque si el poder, lo único que sea el poder fuera decirte no, la gente simplemente no entraría y ya está. no, no hubiera ese contrato que aceptaríamos para sobresalir, ¿no? Claro, pero en cambio hay todo lo que, bueno, Foucault llama el discurso. Ujú, Entonces, lo que yo decía ahí es que ah, hay que ver cómo el poder fluctúa, ujú, ¿sí? O sea, el poder fluctúa. Pero claro, también hay que ver que hay espacios que ejercen más poder que otros, claro. ¿sí? O sea, hay que ver ambas cosas. Claro, y Igual, sí, dígame nomás. se puede ver que no solamente es como de los inspectores o de los profesores, también hay el contrario, ¿no? Tal vez es un profesor que es bueno y todo lo que vos quieras, y claro, los alumnos simplemente no les da la gana. También eso hay que poner. Ya me voy a meter un poquito, que hace como una crítica fuerte también de lógica en la escuela, eh, y cómo la idea de la voluntad y la motivación no tiene salida, ¿Ya? ¿sí? Pero eso podemos irlo desarrollando un poco después. Claro. Y bueno, algo que quería concretar, una idea, era de que el discurso prácticamente viene a ser un método normalizador, ¿no? Depende del discurso. Hay un discurso, claro, un discurso tal vez oficialista, si quieres llamarlo así, Ujú, que normaliza, choca con necesidad de resistir, decir, oye, yo no estoy de acuerdo, oye, hay que crear otros relatos, hay que pensar de otras formas. Y entonces el discurso también tiene múltiples formas de ser, de darse, ¿no? Entonces ahí lo que hay que hacer, o lo que hay que intentar hacer, es crear esta multiplicidad de discursos, ¿sí? Y no justo caer en la trampa de la verdad, ¿sí? claro, Que es, por ejemplo, no sé, uno puede ver directamente, siempre que uno busca como la verdad, hay una trampa terrible de fondo. Uno puede ver, tal vez el caso por antonomasia, ¿no? Es el de Heidegger. Él en su búsqueda de ser y en la búsqueda de la verdad y todo, termina siendo un nazi, claro. termina siendo una defensa de todo el aparataje nazi y diciendo, bueno, el único que hace lo que piensa y lo que dice es Hitler. Él es la verdad entonces. Pero que por sí mismo hecho de nihilizar la realidad, No en un acto nihilista para nada, ¿no? sino en el hecho de buscar qué es lo verdadero. Mm, claro, ¿Sí? ¿Qué es lo verdadero? Y entonces en el hecho de buscar la verdad, es por, querer generar este universal que está más allá, pues que es metafísico, por decirlo así. claro, Entonces, claro, ahí a la final, tú puedes ver ahora ahí toda una recopilación súper linda que he estado justo leyendo, de los cuadernos negros, donde se ve justo esta búsqueda de la verdad de Heidegger y lo que cae en el nazismo. O sea, es terrible, es terrible. Y uno no puede separar eso de su filosofía. O claro. sea, no es que, era racista, pero su filosofía es súper. Pero no, pues porque está en el Pero es que está núcleo. claro. Es lo mismo que pasa con Kant y el racismo. ¿Por qué se llama puro? La crítica de razón pura. Porque era sin manchas, pues. Porque ahí había un racismo de fondo. Entonces, por más que a uno le guste, y claro, yo no digo que no hayan sido grandes pensadores, pero uno también tiene que ser crítico, pues, con ellos. ¿No es cierto? Y entonces, en ese sentido,
uno tiene que ser capaz de elaborar diferentes tipos de discursos. Y entonces una de las cosas preocupantes para mí es el discurso que actualmente se maneja en la escuela, ujú, ¿sí? El discurso de poder que tiene, que a la final es como tú dices, es el discurso de la acción o de la de criminalización la por otra criminalidad. parte. Claro, claro. Y em, tal vez también ya como entrar a mostrar que una de las cosas que más afecta también es la entrada del hecho de las evaluaciones como tal, ¿no? La Ujú, evaluación docente, la evaluación de los alumnos, los exámenes de suficiencia, del CNC, de todas estas cosas. claro. Ahí hay un discurso del poder, pues, que dice esto es la verdad. ¿Quiénes son aptos para entrar a la universidad? Ujú. Claro, son actos que buscan ese mismo hecho de normalizar. Y por eso creo que sería importante, necesario establecer qué significa algo normal. Claro, yo creo que ahí, como decía un principio, habría que pensar también desde Canguilhem, que me parecía súper interesante, y yo creo que ahí lo que hay que ver es que lo normal es una formación de la verdad del saber actual, ¿sí? Entonces, Ujú, ¿cómo se construye lo normal? Lo normal se construye a través de unos técnicos, de unos conocedores, de unos los sabios. pensadores, sabes lo que quieras. Ujú, Claro, que dicen, ah, esto está pasando, podemos pensar desde aquí y entonces creemos que tal cosa es. ¿Sí? En la historia de la sexualidad de Foucault igual se puede ver, ¿no es cierto? Tal vez las ideas más grandes o más brutales que se pueden ver, por ejemplo, son las ideas de la lobotomía, por ejemplo, o de la castración sexual, sí, contra los gays. O sea, era brutal, pero era lo que era cierto en ese claro, momento. Ahora lo ves y dices, uy, sí, qué terrible, pero después vas y ves, no sé, toda la resistencia a lo trans o a lo LGBTI+, que ahí hay que pensar justo en la producción del saber poder. Esta tecnificación, ¿cierto? ujú, Estos expertos ahora, sobre todo, son los que con ese determinar qué es la verdad, a la vez se construye qué es lo normal. claro, Entonces, la gente lo que hace es, en vez de reflexionar, de pensar por qué creo lo que creo, por qué soy así, ujú, por qué eh, lo asume como natural. como natural. Claro. Entonces dices, por ejemplo, yo nací hombre, pues ya soy hombre, y punto. Así soy, así tienen que ser los hombres. Y claro, tú te das cuenta luego que no es así tan sencillo, sino que hay todo un sistema enorme, incluso desde antes de que nazcas, Ujú, que está ya construyéndote para que tú asumas esa identidad. claro, A claro. veces esa identidad entra en conflicto, ¿sí? Entra en conflicto tal vez, por ejemplo, sexual. Dices, chuta, yo no prefiero a las mujeres, prefiero a los hombres. Ya, primer conflicto. Y a veces va más allá. Dices, oye, pero yo no siento que soy eso. Y entonces puede haber todo un cambio de género, por ejemplo. Y entonces, claro, esto a su vez, una construcción dentro de la escuela. Primero por lo que hemos ya hablado, ¿no? Del control y demás. Ujú, Pero también se puede ver por las expectativas que hay. ya, ¿Cuáles son las las expectativas. expectativas, no? Ujú, Entonces, esto, por ejemplo, lo examina bastante bien Passerón y Bourdieu, cuando, claro, una cosa es, tú naciste, no sé, en Santa Rosa, una familia campesina,
tu familia campesina, digamos que por suerte, que no pasa normalmente, tienes una buena familia ya. Y tu familia te dice, sí, sí, anda a la escuela y estudia todo lo que puedas, supérate. Y claro, yo qué sé. Las expectativas de estas personas ujú, tienen un marco de lo que este chico puede llegar a ser, lo que esta chica puede llegar a ser. claro, ¿Sí? No es que él dice, ah, papá, quiero hacer ballet. Y le van a decir, oh, maravilloso, te apoya. No, quiero decir, ¿qué es eso? ¿por qué? Claro, Y cómo él podría llegar siquiera a considerar esa idea, por ejemplo. ujú, O sea, claro, ¿cómo podría alguien de un cantón en donde esté súper así campesinos ujú, pensar que quiere ser bailarín de ballet, por ejemplo? Entonces, claro, esas expectativas que uno tiene no son también solo propias. ¿Sí? Hay una construcción enorme detrás. Y claro, el sistema educativo que dice ser imparcial o dice intentar tratarles a todos por igual, tiene diferencias interiores estructurales súper fuertes, pues, que no es lo mismo cuáles son las expectativas del uno con cuáles son las expectativas del otro. Si naces de una familia mínimo de clase media, de tal, ujú, lo mínimo que esperan de ti es que te gradúes de la universidad. claro, O sea, ese camino está marcado y además en la Constitución es obligatorio que tú vayas a la escuela y al colegio. ujú, O sea, no es ni siquiera opcional. claro, Pues claro, y también hay toda una construcción de, bueno, qué expectativas tenemos y cómo con eso te decimos tienes que ser así. Entonces, tú incluso les preguntas a los niños ujú, qué quieren ser y ya ellos pueden, ahí ya ves, por ejemplo, el condicionamiento de hasta dónde, ¿no? ¿Qué quieres sí, ser? claro, Y segundo, si le dices, bueno, ¿y cómo vas a llegar a hacer esto? El camino está bien marcado, ¿no? Esto es la escuela, esto es el claro, colegio, esto es la colegio. universidad, te buscas un trabajo de no sé qué, o te buscas este otro. O sea, ya está así como, Algo ya preestablecido, como prácticamente decir que nacen con eso, aunque obviamente no, pero, o sea, es algo como que ya se viene a ser natural de ellos, ¿no? ujú, claro. Y entonces, incluso ah, los más rebeldes, por decirlo así, están atrapados en esto. El poder está en todos lados y está ahí. Entonces, lo que hay que hacer, por ejemplo, como profe, para mí la idea es, ah, no puedo escaparme del poder como tal, Ujú, pero sí puedo intentar generar un discurso distinto. claro. Ahora, cuando este discurso le molesta al poder, lo que sucede es lo que me sucede a mí muchas veces, que te dicen, oye, bueno, ya no puedes dar clase aquí, o Hasta aquí bueno, oye, estos nomás. alumnos no les gustas, o bueno, Ujú, todas estas cosas que, claro, claro, porque cuando a uno no le molesta el poder, claro. no pasa nada, Claro, es que ¿no? básicamente lo que el poder busca es Está ahí eh, y puedes seguir ahí. dar, dar, o sea, ¿cómo decirlo? Lo que el poder busca es que la gente o sea, pueda satisfacer alguna necesidad general para que estén conscientes y para que estén felices y no duden a su vez de las normas que éste le ponen, o sea, busca como Ujú. que decirle, o sea, que esté feliz con las migajas y que no dude por qué le dan migajas, básicamente. Claro, claro, digamos, ahí lo fundamental es la producción de sujetos. Claro. Entonces, claro, produces sujetos. Ujú, Por eso digo que ahí el poder no es la negación, ni mucho menos. Eso es como una partecita. Pero si te quedas en ese espacio, no ves eh, toda esa enorme producción que hay, pues, del sujeto. Y también, obviamente, como decíamos, ¿no? De las expectativas, de lo que, bueno, Bourdieu llama el capital cultural, ¿sí? ¿Qué son las cosas que uno hereda? ¿Qué son las cosas que uno tiene y que trae de? ¿Sí? O sea, no es lo mismo estudiar en la escuela que queda por Chuquipata a
estudiar en el colegio Cotopaxi, Ujú. por cómo hablas, por la cultura que hay detrás y por lo que los propios profesores, el sistema y demás espera de ti. Ujú. Y un mecanismo, ¿no? Claro. Entonces hay que también entender que estos espacios escolares, por ejemplo, son mecanismos, ¿sí? No es que hay un ente perverso que está detrás diciendo voy a hacer esto y lo de acá. O sea, no es una teoría de la conspiración. Ya, pero Eso también podríamos hay que imaginarlo entender. así también. O sea, como para poderlo entender desde algo general, ¿no? O sea, como eh, o sea, sí, o sea, yo creo, y de hecho eso me ha ayudado bastante a verlo como si se hubiese alguien, ¿no? O sea, que va manejando o sea, todo el movimiento del sistema y para su bien, ¿no? Su bien individual, porque eso nos permitiría vernos a nosotros como sujetos ya normalizados y entender que bueno, o sea, vayamos a donde vayamos, como dijo Nietzsche, nos toca bailar en cadenas, es quedarnos, estar ahí, o sea, como decir, aceptar las cadenas que nos han atado desde que nacimos, ¿no? Sí, sí, yo, digamos, ahí tengo algunas discusiones con el propio Nietzsche, con el propio Foucault, porque yo creo que ahí, como dice Spivak, uno no puede quedarse en ese espacio, no puede quedarse en el espacio de decir, bueno, el poder está Ujú. y ya, o sea, no podemos hacer más, Claro. ¿sí? Sino justo hay que hacer el esfuerzo reflexivo y consciente de intentar imaginar un mundo distinto. Ya. Pero claro, eso, si te quedas en el espacio puramente nihilista, no vas a poder dar el paso. También Ya. ahí hay como digo yo, entender que sí, obvio, hay personas que obviamente se benefician de, Ujú. pero que los mecanismos y el propio capitalismo les supera completamente, les devora, ¿sí? O sea, no es que el avaro llega a un punto en el que ya tengo dinero suficiente, no, nunca. Ujú. Eso le consume Claro. constantemente. O sea, dices, Totalmente. tienes a alguien como Jeff Bezos, Ujú. ¿sí? Sí, como el hombre más rico del mundo. Dices, ¿por qué este señor quiere ser más plata? O sea, ¿por qué? Sí, es Claro. esta lógica mentirosa, ¿no? No sé, de ponerle al lazo o de ponerle al varito en poder decir, pues que él ya tiene tanto dinero que ¿para qué va a robar? Ujú. No, usted no está entendiendo la lógica detrás de esto, pues. Claro. También hay que entender justo que, como decía yo, no solamente no es esa cosa, ese individuo atrás que te quiere explotar, sino es la constitución misma del sistema que les explota a los de abajo, les Claro. explota a los de arriba, en niveles distintos, obviamente. No es lo mismo decir, uy, tengo que salir a ganarme la plata y qué terrible mientras vivo lo más cómodo posible, que decir, chuta, tengo que salir a mendigar y morirse de hambre. Obvio, es distinto, tampoco hay que Claro. poner en el mismo nivel. Pero eso no quiere decir que el sistema sea bueno para ninguno de los dos en este caso. Y claro, eso es lo que yo creo que hay que intentar pensar, que dentro del sistema educativo los cambios tienen que ser estructurales, estructurales. Porque, y esto puede verse en el libro de Roland Barthes, ¿no? Que se llama Sabe Fourier y Loyola, y él va mostrando ahí, por ejemplo, cómo la lógica, la estructura de la escuela, el hospital y la cárcel Entonces, son los mismos. La estructuración del espacio, la estructuración del tiempo, la estructuración del control. Aún así, obviamente no es lo mismo ir a la escuela que ir a la cárcel, ujú. obvio que no, pero uno no puede intentar cambiar la lógica escolar si no cambia la estructura arquitectónica incluso, la estructura temporal de asignación, o sea, tiene que cambiar. Y Claro, entonces, sí, dígame nada más. si eso no cambia, ¿sí? Hay
problemas más graves cuando se intenta hacer espacios de reforma. Eso es, claro. eh, Mm, pero, o sea, y si lo vemos desde quizás desde este punto, ¿no? De, de que no nos queda más porque, o sea, si cambiar todo el sistema implica prácticamente que el anterior ya murió, se crean nuevas estructuras de poder y nuevas estructuras normalizadoras que lo único que buscaría es concretar el sistema dominante en ese momento, ¿no? Por ejemplo, si igual nos quedamos con el mismo sistema ahora capitalista, igualmente el mismo cambio que se haría sería pues que la escuela sea un medio, un instrumento para fabricar obreros. Estaríamos cayendo en la misma lógica, ¿no? sí, 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 de acuerdo. Pero ahí hay am, dos espacios que yo creo que se puede hacer como una crítica. Uno, yo creo que se puede tomar la crítica que se hacía de lo que decían los marxistas, porque los marxistas decían, no puede haber una reforma si tiene que ser un cambio fundamental. Si no hay ese cambio fundamental, no solo en tu localidad, sino que pega la cadena del eslabón más débil y eso genere un cambio total Ujú, o mundial o por lo menos más grande, entonces no sirve, porque va a ser reabsorbido y ya. claro. Y lo otro, como tú dices, que tal vez, aunque cambiemos este espacio en el que estamos, va a aparecer otro de dominación igual. Yo creo que ahí lo que uno tiene que mostrar es que sí esto puede pasar, es obvio que puede pasar, pero lo que uno tiene que hacer es ir luchando, aunque sea poco a poco, por ir consiguiendo una sociedad mejor. Tampoco vamos a llegar a la sociedad perfecta, Ujú. pero sí una sociedad menos desigual y menos injusta. Y esto sí se puede hacer en espacios locales, en luchas específicas. Pero, ¿Sí? pero también sería, o sea, la consecuencia de todo eso sería también tener actos que estén abrazados de lo normal, ¿no? O sea, yo creo que ahí va a haber siempre que ir tramitando esta idea de lo normal, así como hay que ir tramitando la idea del poder, porque al final, a pesar de todo del humano como un ser cambiante, Ujú, el humano también busca eh, ese espacio donde no haya siempre un conflicto, digamos así, donde pueda estar así. Y claro, obviamente uno no puede vivir todo el tiempo ahí, pero tampoco creo que hay que hacer el otro gesto que es escapar de ello completamente, que es yo creo que una de las cosas que se hace ahora, en el sentido de decir, del relativismo extremo, ¿no? Decir, bueno, pero usted es profe y usted opina eso, yo tengo otra cosa y yo opino esto y ya se acaba ahí. Y claro, eso te lleva a ningún lado. El relativismo extremo destruye toda capacidad de todo, de claro. discusión, de dialéctica, de crítica, de todo. Ujú, Porque si lo único que te importa es la doxa, ¿no es cierto?, la opinión, y no hay ahí una capacidad de discusión, entonces ya no estamos en ningún lado. Ya cada uno piensa que, ah, sí, yo pienso que hay marcianos. Bueno, chévere, ya, chao. ujú, claro. Pero es que suena chistoso, pero Ujú, si tú ves las implicaciones terribles que esto tiene, ves las cosas como el movimiento terraplanista. Gente que dice, ah, es que yo creo que la Tierra es plana. ¿Por qué? Porque yo creo, pues. Y hay otros que también creen, ya. Pues, pero no es solo lo que tú creas. claro. Ujú, Sí, hay como mucho más detrás que necesita una claro. investigación, una profundización, una reflexión. Es claro, si esto se destruye y te quedas en ese espacio anterior, estás hecho pedazos. Por eso digo, sí, hay que hacer cambios, pueden ser localizados, pueden ser más grandes, pero tienen que ser estructurales y reflexionados. Y esto me lleva tal vez al punto que quería tratar antes, que es, por ejemplo, el punto de la voluntad y de la motivación. Y yo creo que muchas veces, por ejemplo, sobre todo en el sistema educativo ecuatoriano y desde la misma UNAE, por ejemplo, se plantea la idea de que
tiene que haber un componente motivacional fundamental. El profesor tiene que motivarles. Ujú. Pero claro, esto de aquí, eh, si lo vemos desde la óptica que hemos venido tratando, ¿Cuál sería es el objetivo insostenible. de esa motivación también? Claro, claro, Por exacto, eso es es insostenible. insostenible. Ujú. Porque, ¿qué les estás motivando? ¿Qué significa ahí motivarles? Motivar, claro. ¿Sí? Ah, que acepten los contenidos y que vengan gustosos, ¿ah? Sin criticar, o, digámoslo, pongamos, seamos más abiertos ya. La idea de la motivación es que los alumnos también piensen y reflexionen, pero si tú ves, o sea, esto en el papel, en el discurso queda bonito, pero si tú ves a qué se llama crítica en las escuelas ahora, es más una idea que se acerca a la idea del pensamiento complejo, Ujú. una forma de resolución de problemas. Y esto no es la crítica, Claro. o mejor dicho, esto es una superficialización y banalización de lo que sería la crítica. Claro, porque ya no genera inestabilidad, no genera malestares, Ujú. ¿sí? No genera incomodidad, sino ya, pues es como que te dieran formas de resolver un problema y ya. Claro. Entonces, claro, y también lo que hace esto es condicionar a los maestros. Es decir, bueno, ¿cómo hacemos que la clase sea más amena? Que la clase sea más entretenida, porque no esto de dictar y así, y el profesor que manda y dice estas cosas, está terrible. Ujú. ¿Qué puede ser? Yo puedo estar de acuerdo, pero creo que la otra opción también es igual de mala. Porque dice, ay, sí, qué chévere, los alumnos pasan lindo, se divierten, y después hablas con ellos o les preguntas cosas. Ujú. Y claro, dice, no, es que lo importante, otra cosa que me resuena mucho del discurso de ese poder, es, por ejemplo, lo importante es aprender a aprender, no el contenido en sí, sino aprender a aprender. Entonces, no, Serían sujetos solo tampoco. pasivos. Claro, no, tampoco. O sea, Ujú. no es esto. Claro. Porque si no, hay esta idea de la relación sin contenido, que es una idea que se trató desde hace mucho tiempo y que se puede ver en Deleuze sobre todo. Ujú. eh, pero claro, que te conduce igual a otro camino sin salida. ¿Sí? Y entonces, claro, yo creo que aquí uno no puede reducir los problemas de la escuela a los problemas de la motivación, de lo lúdico, de lo bonito. Yo creo que tú, ahora que estás en esta etapa y que te has dado cuenta de tantas cosas que uno tiene que todavía saber, puedes ver los enormes problemas que han surgido de que la gente te intente hacer las clases y demás cosas lúdicas, bonitas, divertidas. Claro, porque claro, ahí también se pierde algo. Y también hay otro discurso, ¿sí? Que no te está ayudando a pensar, ¿sí? Que no es que este Claro, nuevo discurso te está ayudando a ser crítico, claro. ¿sí? Te está haciendo creer que eres más libre, pero en realidad, Estás viviendo en tu misma jaula. claro, es solamente que te pusieron unas paredes más Las bonitas paredes más y ahora te dan bonitas. unos dulces. Y dices, no, no, es que soy libre porque escojo el dulce, el chocolate y ya. No, porque el de menta me le gusta. Exacto. Claro, Claro, mientras tanto, sigue funcionando de la misma manera. claro, pero eh, y eso me lleva también a cuestionar de que, ¿qué pasa si de darse, ¿no? O sea, un cambio radical, ¿no? Un cambio radical en los chicos, una revolución, o sea, en los niños, en el que, o sea, puede existir siquiera una revolución en los chicos. Creo que esa es una pregunta bien complicada de responder porque habría que pensar qué significa una revolución ahorita. Ya, aunque también el mismo hecho de revolución ahora es complicado de pensarse por todo lo que, o sea, el ser humano se ha establecido en este acto de pasividad, ¿no? O sea, de vivir y ya.
sea, sí, sí. Claro, bueno, yo creo que Ujú, eso sí ha pasado en muchas épocas, ¿no? No es que solo ahora, pero una de las cosas que pasa mucho ahora, eh, yo creo que es la incapacidad de ver el futuro, de imaginar un futuro mejor, ¿ya? ujú, Antes, por ejemplo, y esto igual va a sonar duro, pero por ejemplo, antes decías, chévere, voy a tener una carrera y puedo ser profesor. Y ya vivir de ser profesor y saber que esto te va a dar para poder vivir. En cambio ahora, por ejemplo, a los alumnos propios del UNAE, yo les diría, bueno, sí, ¿de qué van a vivir ustedes? ujú, claro, O sea, ¿realmente ser profesor de escuela te da para vivir? Claro, es bien complicado ahorita. ujú, Entonces, en ese sentido de no poder ver el futuro, eh, te lleva a la inactividad, a pensar que no se puede hacer nada. claro, Y esto muchas veces también apunta a, por ejemplo, al aburrimiento. ¿Sí? En teoría es el momento en el que más podrías aprender, en el que tú mismo coges y abres YouTube y ves profesores excelentes, donde podrías aprender un montón de lo que quisieras. Igual no lo haces. ¿Sí? De cientos de cursos gratuitos, de un montón de cosas ya. Pero no lo haces. Y entonces, claro, la gente dice, no, es que ahora son todos vagos. Entonces, no, pues tampoco es que todos los chicos son vagos y que ya así, el análisis simplista de la sociedad. claro. Es porque, ¿para qué? O sea, hasta qué punto hacer todo esto te va a llevar a hacer algo. Ujú, O claro, es algo que tú quieres también, porque también ahí viene lo que estábamos hablando. O es algo que la sociedad exige. sí. Es que, por ejemplo, yo creo que ¿por qué no puede haber una revolución? O sea, en sí, porque bueno, primero los niños ya nacen con y más bien ya se construyen con la misma idea de sus padres de que quieren alcanzar la felicidad que el sistema les promete, ¿no? Eso como un primer punto. Entonces, ya no existe ahora como tal un sistema que viene y te reprime y por eso existe la revolución para tratar de liberarse de tal sistema que te reprime por el uso de la fuerza, ¿no? Ya. Ahora, más bien, yo sé, analizándolo, ¿no? Desde este punto, el sistema ya no te reprime con la fuerza, sino con la invención de nuevas necesidades que deben ser satisfechas para que puedas alcanzar la felicidad absoluta. Entonces, los chicos no pueden, o sea, y yo lo vería desde la revolución, desde una crítica, o sea, yo creo que el simple hecho de que un niño venga y te, y te muestre una duda, o sea, o te cuestione de las cosas que tú estás diciendo, ya viene a ser un tipo de revolución, o sea, un tipo como que de buscar un cambio, ¿no? Pero ¿por qué no se da? Porque, o sea, serían sujetos pasivos que lo único que quieren es alcanzar lo que sus padres ahora tienen, que, bueno, actualmente va a ser mucho más complicado por todo este sistema tener lo que nuestros padres tuvieron, ¿no? O sea, una casa y o yo qué sé, todo lo que viene siendo, ¿no? Entonces, yo creo que por eso, o sea, por eso no puede haber una revolución como tal por el hecho de la comodidad que se ha venido a establecer en en el tiempo moderno, en el que ya no, ¿de qué sirve hacer un podcast de educación y crítica hacia la educación si, si vamos a seguir siendo sujetos pasivos, creo? Claro, pero yo creo que justo eso, ese es el hecho, ¿no? Es Ujú, decir, ¿será esto ser un sujeto pasivo? claro, Yo diría que no. Y yo estaría de acuerdo con el espacio de la crítica, ¿sí? Pero también hay que pensar que la crisis del capital se agudiza, ¿sí? Ya no, el sistema ya no te puede ofrecer esta felicidad como tal. Y entonces eh, se empiezan a crear estas quimeras, ¿no? romantiza la pobreza, más bien.
también se romantiza la pobreza, eso sí, pero eso ha pasado siempre, Ujú. ¿sí? Ha pasado desde hace mucho, desde decir, uy, los pobres desde, no sé, le pones a Jesucristo y ya desde ahí hay una Desde ahí, romantización claro. del pobre, Ujú. ¿sí? Que es terrible, ¿ya? Pero, eso es otro tema. Eh, pero también ahí yo creo que ahora lo que más hay es esas quimeras que como ya no hay el relato de que puedes ser feliz siguiendo estos pasos de escuela, colegio, universidad, trabajo para siempre, bla, 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 entonces dices, chuta, ¿ya ahora? Y entonces, ¿qué aparece? Aparece la superación personal, aparece el emprendimiento, aparecen las certificaciones. Ujú. Todas estas cosas te quieren prometer. Puta, pero es que imagínate, vas a estudiar la U, pudiendo, no sé, unirte a Fusion y entonces aquí vas a ganar más dinero que haciendo tal cosa. O no sé, cualquiera de estas cosas que hay ahora hay 200.000. Ujú. Ah, todos compremos ahora Bitcoin. No sabes ni qué es el Bitcoin, Y loco. pero te dicen que invertir ahí es bueno. Ajá. Entonces, claro, ves que ahí hay un desgaste terrible del propio capitalismo, que claro, en su crecimiento monstruoso y su devorarse continuamente, llega a puntos en los que son insostenibles, pues. Y entonces, ahí lo que hay que pensar y decir es, bueno, yo creo que sí, tal vez este exacto momento no hay una revolución como tal, Ujú. pero que yo creo que sí es posible en los años venideros. Y para eso, para estos espacios, uno tiene que estar preparado, Claro. porque hay que aprovechar esos momentos de ruptura. Entonces, tal vez, no sé, escribir crítica, hablar de esto, parezca una cosa de, no sé, arar en el mar, pero, pero más bien yo creo que no, que tal vez no llegue en el espacio de mi vida, pero tal vez en la tuya, tal vez en los que vayan a ser tus alumnos, por ejemplo, Ujú. sí haya, y hay una continuidad y un desarrollo de pensamiento. Entonces, para mí, eso sí vale la pena vivir. O sea, que tu vida sea eso sí vale la pena. Claro. No, tampoco soy iluso y digo, sí, vamos a hacer la revolución mañana. Ujú. Pero tampoco creo que uno pueda dejarse al nihilismo y decir, voy a dejar de pensar y de hacer las cosas porque ya la vida está dada. Claro, es que habría también que entrar al punto de, o sea, ese punto vitalista de, como métele ganas, o sea, ya entendemos el absurdo como tal y ya es así, pero creo que deberíamos, eh, no sé, también a veces se me viene el conflicto de cambiar el mundo con como esa propaganda romántica Mm, o mantenerlo, como decía Camus, por ejemplo. claro, claro, totalmente. Pero claro, ahí creo que es durísimo leer el mundo desde la visión de Camus ahorita, porque claro, te lleva a la desesperación. Ujú. Entonces, yo creo que no hay que dejarse ahorita. Este no es el momento para poder dejarse infectar de eso, Ujú. porque sí puede ser el momento en donde más angustia te cause al final. Ah. Y lo que uno tiene que hacer ahí es trabajar de manera rigurosa, reflexiva, abierta, por pensar un mundo distinto. Aunque sea un pequeño, un espacio, una partecita, pues. Sí, no hay que caer también primero en la trampa del capital y segundo en la trampa de la religión, de cómo se salva todo, Ujú. cómo se llega a la panacea, no sé, cómo se es el Mesías. Y dices, bueno, pero esto no hay cómo nomás. Ah. Pero sí yo creo que hay cómo hacer esfuerzos localizados y que también estos esfuerzos se puedan entrar en contacto con la idea de tejer redes entre otros espacios y con eso hacer una resistencia al poder. Claro, por eso lo que le hablaba la otra vez, de que, o sea, creo que por eso es importante también los espacios de enseñanza de filosofía en los niños, en los chicos, Mm, porque, o sea, para que vayan entendiendo también todo esto de, de la duda como instrumento de conocimiento y la crítica como a la vez un instrumento de liberación de algo previamente ya establecido. claro, y yo creo que ahí podemos ver una vez más eh,
esta idea del saber poder, porque claro, le quieren quitar o le quitaron esta capacidad a la filosofía y entonces parecería que solo le cambiaron de nombre, ¿no? Que se llame Mm, desarrollo del pensamiento, pero claro, detrás hay toda esta construcción, así, no, no, ya, es que esto no es así, bajémosle un grado, así como hagámosle más suave, más light, así. Claro, eso elimina, la destroza por dentro, pues termina por ser absorbida y entonces hay que luchar contra eso, pues. Entonces hay que luchar para que la gente pueda pensar, para que pueda dudar, para que pueda criticar, para poder ir en contra de la naturalización de las cosas. A mí recién me pasó, me invitaron a dar una charla sobre justo el género y machismo en el Borja. ¿ya? Y di dos charlas a los quintos y a los sextos, estoy bien así. Y claro, tú ves, hay dos como corrientes o dos grupos. Los unos a los que no les importa, más mínimo. Ajá. Que mientras tú hablas, ellos están en el celular, están riendo, están haciendo lo que les da la gana. Mm, Sí, es como el que me importismo, por un lado está a mí, no me toca. claro. Hay una forma, obviamente, de resistencia, pero también justo de que me importismo, porque, no sé, tienes la vida arreglada, yo qué sé. Y dos, hay los que se oponen directamente. Pero claro, yo les decía, oye, yo entiendo que te puedas oponer, pero ¿por qué te estás oponiendo? O sea, uno lo decía así, verás, tenía 16 años y él decía, sí, es que yo soy eh, de derecha, conservador, capitalista, no sé qué. Decía, Dios, tienes 16 años, a ver, ¿qué has leído para decir esto? La pregunta es, a ver, bueno, ¿qué es ideología? A ver, ¿de dónde sacas tú el concepto? Y claro, él no tenía idea. Claro. Estaba repitiendo un discurso que se le había compenetrado en la cabeza, así. Y claro, entonces ahí él no estaba pensando por él mismo. En todo caso, ya que sea así, ya, que sea de derecha, que sea capital, que sea todo lo que vos quieras, pero consciente de ser eso, ¿no? ¿Sí? Ah, leí Marx, leí a Adam Smith, leí a David Ricardo, leí a Keynes, a los neo-keynesianos, y entonces puedo decir que yo creo que esto es lo correcto. Ya, vaca, bueno, ya discutamos. Claro. Pero otra cosa es decirlo así, porque ya dice, ah, es que esto es lo que yo creo que es lo correcto. Pero ¿por Claro. qué? Es lo mismo que suele suceder con muchos otros también del otro lado, ¿no? Ah, es que yo soy de izquierda, yo soy feminista. Después, bueno, dices, bueno, ¿y qué has leído de feminismo? ¿Qué es ser feminista? O sea, ¿de qué estás hablando? Y no hay tampoco hay una reflexión. O sea, no quiero solo criticar al uno, sino a los dos. Claro. Y claro, entonces ahí lo que hay que hacer es esto, porque si no, no hay salida. O Claro, es sea, que si uno creo que no se mete ahí. no hay salida. Claro, es que lo que pasa que creo, ¿no? De que más bien después de un análisis, que lo que el sistema en sí quiere es la construcción de estas ideologías sin sustento como tal, para que se permanezca esa creencia de que tus creencias no son falsas y que tú tienes la verdad, ¿no? Creo Ujú, que sí, sí, claro, un sistema total de reproducción. Y yo creo que como hemos ya discutido aquí largamente, hay ujú, que pensar cómo hay que regresar todo esto de la duda, la crítica, el pensamiento, porque si no, claro, también nos quedamos en el otro lado de el juego, la motivación, el verles lindo a los alumnos, yo qué sé, en la autoayuda, todo lo que tú quieras. Y claro, claro, ujú, el decirles a los alumnos, primero quiérete tú y después es así como por Dios, claro, esto no se puede. Sí, yo creo que, no sé, hemos hablado así ujú. como un Mm, recorrido rápido de todo esto. sí, y Nicolás, ya más o menos para ir terminando, eh, quisiera, o sea, hablar de, bueno, dos cositas más bien, señalar eh, cómo podríamos, desde su punto de vista, crear espacios para dentro de del sistema educativo, de las escuelas, colegios,
espacios para la crítica. O sea, ¿cómo podríamos crear espacios para la crítica si nos encontramos que un docente va a estar atado a las normativas a las normativas generales, atado también a algunos conflictos que se pueden encontrar con los padres de familia? Y también atado sobre todo a esos conflictos que va a encontrar con los chicos, de que son sujetos, personas que lo único que quieren es mantenerse en esa pasividad. ¿Cómo se crean esos espacios o cómo podríamos hacer esos espacios? A ver, yo creo que ahí hay que hacer lo que dice Spivak, que es crear espacios para que puedan imaginar. Y entonces empezar a mostrar y a poner cosas que les afecten, Ujú, que afecten su sensibilidad, ¿sí? Aunque sea que se quejen y que estén en contra, pero que les afecte, ¿sí? Porque si no, justo eso, la indiferencia extrema es lo peor. Y en ese sentido, no creo que haya una sola respuesta de cómo. ¿Sí? Por ejemplo, te pongo un ejemplo. En esta charla que yo estaba dando en el Borja, está porque unos profesores, un profe y una profe, que yo les conocí, que se volvió amigo mío, decidió que era necesario hablar del feminismo. A pesar de que los chicos estaban en contra, a pesar de que ellos son pro vida, a pesar de todo esto, ujú, él dijo es necesario. Y entonces, a pesar de que ahí se crea un conflicto y que a veces hay conflictos con los propios padres, como tú dices, todo esto, es una manera de resistencia que les va a cambiar a los chicos. No, no necesariamente, pero sí les va a crear afecciones. ujú. Sí les va a obligar a preguntarse dos o tres cosas, por lo Claro, menos. claro, va a haber esa ruptura. Y entonces yo creo que así se puede hacer, pero en muchos espacios, ¿sí? Por ejemplo, con la integración de la sensibilidad en todos los espacios escolares, la sensibilidad con el sentido de afectarles de alguna forma, de no dejarles, ¿sí? De no hacer ninguno de los dos juegos, no, el juego del profesor que llega y da clase con su contenido, pero tampoco llega a hacer el juego de el profesor chévere que ahora hace didácticas y hace. Ujú. Porque ninguno, no es ni entrar ni en el uno ni en el otro espacio, sino es obligarles, ¿sí? O poner sobre la mesa cosas que puedan a ellos afectarles su sensibilidad y eso te obliga a reaccionar. Normalmente no te obliga a quedarte así impune a las cosas. Ujú. Algunos que se resistan, otros que se maravillen, otros, no sé, Claro. diferentes reacciones que te puede dar, pero es necesario ir creando esos espacios. Pero es que el acto Como, de construcción de conciencia es complicado, ¿no? Porque la conciencia solamente se puede construir desde la problematización de algo, ¿no? claro, totalmente. Y también, digamos, a veces las condiciones, como sea, hay que pensar también en Marx, por un lado, y justo la bronca que hay, o sea, que yo le pongo en conflicto con Maslow, Más. ¿cierto? Entonces, por un lado está la pirámide de Maslow, ¿no es cierto?, de las necesidades que tú tienes para llegar a tal cosa, Ujú. pero yo lo que decía, por ejemplo, en ese estilo de saber poder, significaba que si eras pobre, puedes pensar, Claro. porque tenías las condiciones materiales para sobrevivir, entonces no podías pensar. ¿Qué más elitismo terrible que ese? Cuando ves una obra tan fabulosa como El Capital y Marx muere en una de las pobrezas más extremas, Ujú. que vivía de los pocos artículos que le permitían publicar en el periódico y el poco dinero que le daba Engels. Ujú. Claro. Entonces, eh, digamos, hay que ver que hay que también cambiar esas condiciones materiales en la medida de lo posible, pues. Claro, Porque y yo, no, por ejemplo, sí, dígame nomás. tenía alumnos en LUNAE, por ejemplo, Ya, que les preguntaba, oye, pero no hiciste el deber de convergencia, ¿por qué no hiciste? ya. Y entonces, claro, algunos decían, no, profe, es que estuve a full, y pues, claro, uno no, tal vez no está tan acostumbrado a esto, pero yo decía, bueno, pero
¿qué tanto hiciste que no pudiste hacer esto? Dice, no, profe, es que yo tengo 2 hijos y entonces, y aparte tengo que atender en la tienda. ujú, Y yo entiendo, eso también, obvio, esto no te va a permitir, si tienes esa vida, también se te hace mucho más difícil pensar en cuáles son tus expectativas. O sea, esa persona no está diciendo, ay, voy a acabar la U, y entonces voy a hacer una maestría y tal vez hago un doctorado y me voy a vivir en España. No, no ujú, está pensando así. claro, Claro, hay otras condiciones materiales de fondo. Entonces, por eso la educación es un espacio que hay que construir, que hay que pensar cómo, pero a su vez hay que pensar cómo se cambian las condiciones materiales. Por eso yo digo que hay que estar preparados y hay que hacer esa crítica constante, sí, y ayudarle a la gente que se le pueda ayudar, obviamente cuando puedas, ser generoso en la medida de lo posible, ujú, eh, pero sí intentando siempre ver las fracturas que se producen en el sistema. Porque el sistema no es una cosa que está armada y que es unida y que todos están de acuerdo. Ahí adentro también todos se matan. Y entonces en esas fracturas uno tiene que buscar ampliarlas, pues, o sea, como escindirlas, meterse ahí, ujú, ¿sí? Porque uno puede, como tú dices, los profesores están sujetos al control de los inspectores, de los vicerrectores, del Ministerio de Educación, de bla, bla, bla. Pero aún así, a pesar de todo eso que esté ahí, uno puede hacer cosas en el aula, uno puede hacer cosas en sus proyectos, uno puede hacer cosas cuando conversa con los chicos, ujú. ¿sí? Yo sé que no siempre resulta bien, y muchas veces es terrible, yo lo he Decepcionante, vivido varias veces en carne claro, propia, claro. que uno dice, ay, quiero hacerles pensar y ellos en vez se quejan, Ujú, o lo decían, yo me acuerdo que lo decían en lo mismo, conversaban y decían, pero yo no quiero pensar, así. Entonces imagínate lo que a uno le produce que alguien diga, oiga, pero yo no quiero, estoy aquí, o sea, ya siendo cínico así, yo estoy aquí por la beca, yo sé que ya, no quiero pensar. O sea, claro, a mí también me causaba como conflictos psicológicos y claro, emocionales que te digan eso. claro, Pero también hay lo otro, ¿no? Hay sí, justo esto, ujú, llegar a poder luego hablar con otros alumnos que, oiga, sí, a mí sí me llegó, o sea, yo sí quiero pensar. Y eso entonces dices, bueno, ya, hay algo que puedes hacer. Y claro, que no soy solo yo, también eres tú, también hay otros que están pensando, que están intentando cambiar las cosas, reflexionando. Entonces se puede como ir construyendo. ujú, Y esto tiene que ser una construcción y una crítica constante. Porque si no, lastimosamente el capitalismo, el poder ahí, tiene la capacidad enorme de reabsorber las cosas y dejarlas sin ese, ese espacio de revolución, de crítica, ¿no? ujú. Tiene capacidad de meterlo y de repente, uy, ya le ha quitado lo que le hacía como lo que le estorbaba. Las probadas, claro. Claro, chévere, Nicolás, muchas gracias, en serio, por todo este diálogo, todos estos aprendizajes también que hemos ido construyendo en esta ocasión. Y quizás tal vez hay alguna cosita que desee señalar, alguna cosa que se haya quedado quizás por ahí en el aire con las ganas de decirlo. Yo creo que una de las cosas que más como que siempre me ronda la cabeza es cómo muchas de estas iniciativas eh, mueren muy rápido, ¿sí? Justo por lo que hemos venido hablando. Y yo lo que ahí quisiera o intentaría es, no importa que llegue a poca gente, no importa que no tengamos 200.000 personas que te vean y cosas así, sino pensar justamente que siempre hay una capacidad de crear y de resistir, Ujú, y que uno nunca debe en ese sentido dar eh, el brazo a torcer
y que tampoco tiene que ser de alguna manera como complaciente, ¿no? claro. Como, ah, bueno, ya se dieron las cosas así y ya pasemos la página. Y que por lo tanto yo, no sé, que lo que diría es que y haré la invitación no solo a ustedes, no solo a otros profes, sino a intentar integrar a todos los que puedas, a todos los que veas que eh, pueden participar, decir, hablar, construir, Ujú, aunque no sea así como de todo el conocimiento, sino porque la única manera en la que estas cosas sobreviven es cuando hay más gente, claro. ¿sí? Porque si Ujú, no, a veces se queda en un pequeño grupo que sabemos que tiene las ganas y todo, pero creo que eso siempre se tiene que intentar expandir, continuar, revisar. Entonces, eso, sobre todo que ustedes mismos estén abiertos a la frase del inicio, ¿no? A estar en desacuerdo con ustedes mismos. Decir, chuta, esto hemos hecho ujú, terrible, cambiemos. claro, claro. Sobre todo hacerse la pregunta por qué creo lo que creo, ¿no? Totalmente. Ujú. Claro, sí, 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 tiene toda la razón, porque, o sea, ¿en qué sentido? En el que a veces sí, sí es muy difícil, ¿no? De permanecer, a veces porque, no sé, se mete tanto en la importancia de que tengo que crecer en este aspecto, que más gente me vea, pero, pero no, o sea, entre lo que se pueda trabajar con los que alcancemos y la vida misma lo permita, sin ningún aspecto romántico, eh, pues hacerlo. Y creo que realmente por eso había surgido todo este espacio de, de la intención de crear un tipo de empatía, ¿no? O sea, como, por ejemplo, ya hemos tenido algunas participaciones desde la visión como alumno, ¿no? O sea, de cómo ve el sufrimiento un alumno cuando un docente viene y por ejemplo, conmigo mismo, cuando me dijeron que no valgo nada, que no va a hacer nada en mi vida, y, o sea, ese mismo hecho de presentar como esas experiencias le permite, creo que, ver al docente cuestionar su práctica en el aula y decir, o sea, si es que algún rato yo estuve cerca o siquiera lo hice, hice sentirle así a algún chico, ¿no? Algún niño, niña que, que se sienta así de esa manera, como que se motive tanto a buscar una empatía entre todos. Entonces, creo que esa es la intención y esperemos que, que esto vaya creciendo poquito a poquito y sobre todo que podamos encontrarnos en otra ocasión, porque quería plantearle también, así es que un día podemos volver a conversar, eh, cómo podríamos relacionar la cuestión del amo y el esclavo en la escuela, ¿no? O sea, eso me llama mucho la atención si es que se puede, o Mm. sea, podríamos relacionarlos y podríamos, o sea, construir, o sea, algo ahí en base a eso, porque digo, no, o sea, también viene a ser de cierta manera una relación de poder. Sí, pero yo creo que deberíamos ir más allá, porque justamente Foucault ya Ujú, hace la crítica de la idea del amo y el esclavo en Hegel, ujú, porque justo la idea del amo y el esclavo se queda estancada un poco en cómo funcionan las relaciones de poder. Y entonces, claro, esta idea de la microfísica del poder es justo romper estos espacios bastante dicotómicos, ¿no? Entre el dominante y el dominado, el que somete y el sometido, ujú, el maestro y el esclavo, ujú, y mostrar que hay más, pues. Yo creo que más bien habría que dar un paso más allá, más que hacer el regreso a Hegel, habría que hacer el avance y tal vez pensar en nuevos espacios filosóficos, ¿sí? Que nos permitan pensar la realidad actual en esa vorágine que es actualmente, ¿no? Sí, yo creo que ahí eso, bueno, ya lo podemos igual discutir claro, seguro. luego nosotros, pero que vaya más allá. Claro, más que nada lo decía porque, o sea, siempre, o sea, me he imaginado yo al profesor como un amo, así, y como los chicos como un esclavo. Y, o sea, más que nada era
caracterizar, demostrar más o menos cómo se expone bajo esos términos, ¿no? Pero claro, o sea, seguro siempre es importante daros ese nuevo paso hacia un pensamiento un poco más concreto y a la vez amplio, ¿no? Entonces, no, seguro sería genial si podríamos volver a conversar. Sí, sí, ya sabes. Eso. Gracias, Nicolás. Yo Muchas con todo gracias. gusto. Muchas gracias, Nicolás, y pues espero que a todas las personas que nos hayan visto, nos hayan escuchado, haya sido pues de su agrado, y bueno, y si no, pues es importante dudar de lo que nos gusta o no. Nada, pues muchas gracias a todos por permanecer aquí, igualmente nuevamente a Nicolás por habernos acompañado, y nada, recuerden siempre dudar de esta la misma duda, tal vez. Muchas gracias, Nicolás. No, de qué gracias a ti.